Me llamo Jorge, tengo 68 años, y quizá hayas vivido algo parecido a lo que voy a contarte ahora. Digo esto porque, hasta hoy, sigo preguntándome, ¿cómo nos damos cuenta cuando nuestra propia familia está preparando algo contra nosotros? Y aún más, ¿cómo puede una simple frase pronunciada por una nieta cambiar todo el destino de un hombre? Lo recuerdo como si fuera hoy. Llevaba una vida tranquila en San Miguel de Allende, en esa sencilla casa que construí con mis propias manos, rodeado de silencio, nostalgia y algunas plantas que insisten en florecer. Viuda durante 7 años, aprendí a vivir con la soledad, pero nunca con la sensación de ser olvidada. Mi hijo Alejandro siempre aparecía cuando necesitaba algo. Mi hija, Camila, era la única que seguía tratándome con el cariño que tenía antes. Y, en medio de esta familia rota, había una luz, mi nieta, Valentina. No imaginé que una invitación inocente al cumpleaños de Alejandro pondría en riesgo toda mi vida. Pero ese mismo día, Valentina se apoyó en mis hombros y susurró, «Abuelo, lárgate de aquí, ahora». Y fue entonces cuando todo empezó a desmoronarse y a revelarse. Pero antes de adentrarnos en el corazón de esta historia, necesito que sepáis una cosa. No es fácil para un hombre de mi edad admitir que fue engañado para que se llevara a su propia familia. Lo que viví esa noche todavía resuena dentro de mí como si acabara de pasar. Estaba sentado en una habitación luminosa, rodeado de sonrisas falsas y copas de vino caro. Mi hijo Alejandro se me acercó con una extraña invitación. Quería enseñarme algo en la oficina, pero antes de poder levantarme, sentí la mano de mi nieta en mi brazo. Estaba pálida, temblando. Sus ojos lo decían todo antes incluso de que las palabras salieran. «Abuelo, vete de aquí, ahora». Esa era la frase. Esas 5 palabras me salvaron de un abismo que no imaginaba tan cerca. Y por eso hoy estoy aquí contando esta historia, con el corazón aún apretado, pero con el alma limpia. Si alguna vez has pasado por algo similar, o si tienes a alguien que te quiere en silencio, como mi nieta me ama a mí, te pregunto, acompáñame. Deja un like en este vídeo. Suscríbete al canal y quédate conmigo hasta el final. A veces la verdad no grita, susurra. Y esa noche, escuché. Me levanto temprano, como siempre. El cuerpo ya está acostumbrado. Incluso antes de que el sol toque las baldosas, mis ojos ya están abiertos. San Miguel de Allende sigue durmiendo cuando voy a la cocina. El silencio de la casa es tan denso que parece respirar conmigo. Preparo mi café despacio, como aprendí de Antonia, mi mujer. 2 dedos de café negro, sin azúcar. Mientras el agua hierve, abro la ventana de trástica. El olor a tierra fría entra junto con una brisa ligera que me recuerda que el tiempo pasa. Me siento en el patio, el que construí con manos callosas, piedra por piedra. El periódico sigue llegando doblado en la puerta, como en los viejos tiempos. Pero confieso, a veces ni siquiera leo. Me quedo ahí, viendo cómo la ciudad despierta, los pájaros, el vecino barriendo la acera, el sonido del mundo pausado, la casa me habla, cada pared tiene un sonido, un recuerdo, el pasillo aún conserva los antiguos retratos, Antonia, sonriendo con el vestido azul claro, Camila y Alejandro en el bautizo, una foto de nuestro primer coche. Hay días en los que miro todo eso y pienso, hice lo que pude. La habitación sigue organizada como a ella le gustaba. Las plantas en la esquina, los cojines alineados. Nunca cambié nada. Cambiar sería aceptar que ella se ha ido para siempre. No estoy triste, pero estoy solo. Y hay una diferencia en eso. El silencio no me molesta, pero a veces me pesa. Es como llevar una bolsa invisible a la espalda. Un peso que nadie ve, pero que me atrae, poco a poco. Después de que Antonia se fue, muchas cosas se detuvieron con ella. Incluso mis hijos. Camila todavía me llama. Enviar mensajes, preguntar si como bien. Alejandro. Solo aparece cuando tiene un problema o cuando necesita algo. Dinero, normalmente. Pero no lo digo con arrepentimiento. Simplemente aprendí a aceptarlo. Cada uno sigue su propio camino. Pero a veces siento que la mía se queda atrás. Los crié a los 2 sola durante mucho tiempo. Trabajó todo el día en las obras de Querétaro. Cogí el autobús antes del amanecer. Volví por la noche con el cemento hasta el cuello. Nunca dejo que la comida o el estudio me falten. Pagaba la universidad con sudor, vendiendo herramientas,
haciendo trabajos ocasionales los fines de semana. Y aún así, nunca me quejé, porque era por mis hijos, y creía que eso era suficiente para garantizar el amor de vuelta. Pero la vida tiene un ritmo diferente. No devuelve lo que esperamos. Valentina, la hija de Alejandro, es mi luz. Esa chica me trata con un cariño que pensé que había perdido con el tiempo. Viene a visitarme escondida de su madre. Nos sentamos en el patio. Me cuenta sobre la universidad, sus dudas, sus amores. Y escucho, doy consejos. Intento ser un buen reflejo para ella. A veces dice que desearía haber crecido aquí conmigo, que echa de menos la tranquilidad de esta casa. Y estoy en silencio, pero por dentro sonrío, porque al menos alguien sigue viendo valor en este viejo terreno. Justo últimamente, traía una magdalena. Solo es para tomar un café contigo, abuelo, dijo. Nos sentamos en la cocina, como en los viejos tiempos con Antonia. Y durante unos minutos, el tiempo se detuvo. Sentí que, incluso sin decirlo, ella sabía que necesitaba ese gesto, que mi corazón, incluso en silencio, seguía latiendo esperando algún tipo de afecto. Pero sabes, hay una cosa que he aprendido a lo largo de los años. A veces el mundo no nos da más espacio. Parece que nos hacemos mayores, y se está dejando de lado, poco a poco, como si el tiempo que vivimos ya no sirviera para nada. Y duele de una manera que nadie ve. Déjame preguntarte algo ahora. ¿Alguna vez te has sentido olvidado por quienes la crearon? ¿Alguna vez has sentido que tu presencia se ha convertido en una carga? ¿Que tu nombre solo se recuerda cuando alguien necesita algo? Si has pasado por esto, escribe en los comentarios. Lo he vivido. Quiero saber si soy yo quien lleva este sentimiento en el pecho, o si hay más personas ahí fuera sintiendo lo mismo. Esa semana, todo parecía normal. La rutina era mi vieja compañera, pero una llamada cambió el tono de mis días. Alejandro, de esa manera educada y distante, me invitó a su cumpleaños. Dijo que sería un encuentro íntimo, solo la familia, nada grave. Y yo, con ese vestigio de esperanza tonta que aún vivía en mí, acepté. Quería creer que quizá realmente quería verme, que quizá era la oportunidad de reconstruir algún puente. Elegí mi mejor camiseta. Separé un regalo sencillo, pero con valor sentimental. Pasé el día arreglándome el pelo, lustrando los zapatos. Incluso parecía un niño ansioso. No tenía ni idea de lo que realmente me esperaba en esa fiesta. Lo que Alejandro quería no era mi presencia. Era otra cosa. Algo que ni siquiera en mis peores pesadillas habría imaginado. Y todo habría pasado si tan solo Valentina no me hubiera susurrado esas palabras al oído. Pero ¿qué vio ella? ¿Qué sabía ella que yo no? Esa parte tienes que escuchar, porque fue allí donde empezó a aparecer la verdad, y la mentira, desmoronándose. Fue un jueves por la tarde cuando Alejandro apareció tras semanas sin dar señal. Vino con Rebeca, su esposa, que rara vez ponía un pie aquí en casa. Iban bien vestidos, perfumados, con una sonrisa que parecía demasiado ensayada. Trajeron una caja de galletas finas y vino chileno caro, como si fuera Navidad. Pero aparentemente era solo una visita cualquiera. Me senté con ellos en la cocina, preparé mi café como siempre, y Rebeca elogió el aroma con entusiasmo exagerado. Alejandro, entre sorbos y risitas educadas, comentó que la casa era exactamente como la recordaba, como si no hubiera crecido allí. Durante casi una hora hablaron de todo: el tiempo, el tráfico en León, incluso las reformas que planean hacer. Pero evitaron hablar de mí, de mi familia, de la distancia de todos estos años. Y eso es precisamente lo que me inquietó. ¿Sabes cuando la conversación es demasiado educada? Cuando los ojos sonríen pero no conectan. Así era. Al final Alejandro sacó el tema. Dijo que pronto sería su cumpleaños y que habían planeado un encuentro sencillo, solo con los más cercanos a él. Le dije que Valentina estaría allí, que sería importante que él me viera presente. Rebeca asintió, con una mirada que mezclaba simpatía y cálculo. Sonreí, por supuesto. Le di las gracias por la invitación, pero por dentro algo me apretaba. Era como si mi intuición gritara, pero mi boca estaba en silencio. Después de que se fueron, vi cómo se alejaba su coche por la ventana. Un SUV nuevo, uno de esos que cuesta más que toda mi casa. Pensé en los últimos años, en cuántas veces Alejandro vino a pedirme dinero. Primero fue para el negocio de materiales eléctricos, luego para una franquicia de cafés ecológicos. Siempre promesas, siempre pérdidas. Ahora, de repente, un coche caro,
ropa de diseñador y una fiesta íntima. Algo no cuadraba. El contraste entre esa sonrisa educada y la historia del abandono era demasiado fuerte. Cerré la cortina despacio, pero el molesto ya había entrado por la puerta con ellos. ¿Y qué querían, después de todo? ¿Por qué tanto placer ahora? Esta pregunta seguía rondando cuando, días después, llegué a esa fiesta. Y vi que todo, absolutamente todo, era una puesta en escena. ¿Pero qué había detrás de esa invitación, Jorge? ¿Qué planearon en silencio? Esta parte tienes que saberla, porque ahí es donde empieza la verdadera cara de esta historia. Abrí el cajón viejo del armario, el que guardo las cosas que no quiero perder, ni olvidar. Buscaba algo sencillo, simbólico, un regalo que dijera todavía me importa, incluso sin decirlo en voz alta. Encontré una navaja de bolsillo vieja, con el nombre de Alejandro grabado en la hoja. Se la di cuando cumplió 18 años, cuando aún pasaba las tardes conmigo en el taller, aprendiendo a lijar madera, a medir con precisión. Cogí la navaja de bolsillo, la envolví en un paño de algodón y la metí dentro de una caja forrada. Pero al cerrar el cajón, un sobre se escapó de detrás de los papeles. Era un contrato antiguo, manchado por el tiempo. Lo leí con los ojos entrecerrados. Era la escritura de la mitad de mi casa, la parte que hipotecamos cuando Alejandro me pidió ayuda para abrir esa tienda de materiales eléctricos en León. En ese momento, él llegó con una animada conversación, diciendo que solo necesitaba un empujón. Me prometió que en 6 meses todo estaría pagado. La tienda quebró en 4 minutos. ¿Y el dinero? Nunca regresó. Ni una parte, ni un intento. Recuerdo que vendí incluso mis herramientas más grandes para completar los pagos de la hipoteca. Pero nunca cargué. Nunca me lo eché en cara. Porque era mi hijo. Y porque creía que algún día recordaría lo que hice. Seguí moviendo los papeles. Encontré un recibo de transferencia bancaria de casi 8,000 pesos, hecho hace unos años, para pagar un curso de marketing en Rebeca. Dijo que necesitaba esto para avanzar en su carrera. Hice la transferencia sin pensarlo 2 veces. Al mes siguiente, descubrí por casualidad que ni siquiera terminó el curso. Dijo que ya no tenía sentido. En ese momento, simplemente lo tragué. Creé un archivo invisible dentro de mí, hecho de pequeños olvidos de ellos y mis heridas. Ese día, mientras separaba una camisa limpia para llevar a la fiesta, todo ese expediente se abrió dentro de mi pecho. Elegí uno azul claro, similar al que le gustaba a Antonia. Pasé con cuidado, ajusté el gancho y por primera vez dudé. ¿De verdad iba a ir a esa fiesta? ¿De verdad iba a sentarme a la mesa con estas personas que me han olvidado tantas veces? Pero mi terca esperanza seguía susurrando que quizá sería diferente, que quizá Alejandro intentaba volver a estar juntos, que quizá Rebeca estaba cambiando, y, sobre todo, que Valentina estaría allí. Ella era mi hilo conductor con todo eso. Terminé de prepararme con calma. Me puse perfume, me peiné, tragué la tristeza que me rodeaba el estómago. Cogí la caja con la navaja, cerré la puerta de la casa y me fui con el corazón dividido. Por fuera, parecía lista para celebrar el cumpleaños de mi hijo. Adentro, sentía que iba a algo que no terminaba de entender. Pero nunca podría haber imaginado que, esa noche, cada sonrisa sería un disfraz. Y esa camisa azul se usaría para intentar convencerme de firmar mi propia parte, porque lo que habían preparado fue mucho más allá de una fiesta. Y la pregunta que me golpeaba el pecho era, ¿por qué ahora? ¿Por qué después de tantos años de silencio decidieron traerme de vuelta? La respuesta me esperaba, y no iba a ser nada bonita. La fiesta fue en Lomas de Chapultepec, un barrio exclusivo de Ciudad de México donde ni siquiera el aire parece igual. Cuando el taxi me dejó en la puerta de la casa, lo primero que sentí fue que algo iba mal. No era una casa cualquiera, era una mansión, de esas con columnas blancas y un jardín tallado. Un hombre con traje en la entrada me llamó Señor George y abrió la puerta con una sonrisa forzada. Entré sosteniendo el regalo con ambas manos, y las miradas de todos los invitados se posaron en mí como si fuera un extraño que entró sin que le llamaran. Y, en el fondo, quizá eso era todo. Alejandro me vio y vino rápido, con una sonrisa que no rozaba sus ojos. Me abrazó demasiado fuerte, dijo que se alegraba de que hubiera venido y me metió en la habitación. Música en directo, camareros con bandejas de plata, una mesa de embutidos que parecía más una boda. El olor del buffet era bueno, pero había algo empalagoso en el aire.
Demasiado lujo para alguien que decía tener cuentas ajustadas. Rebeca pasó junto a mí sin decir palabra, como si fuera un recipiente que canta. Fingió estar ocupada con los detalles de la fiesta, pero la verdad es que evitó siquiera mirarme. Me quedé allí, intentando entender dónde estaba. Yo, que siempre había recibido con abrazos y risas, ahora era solo otro cuerpo más en ese lugar, demasiado hermoso para la verdad que conocía. Intenté entablar conversación con un chico junto a la mesa de quesos. Dijo que trabajaba con fondos de inversión y me preguntó en qué sector trabajaba. Dije que estaba jubilado, pero que tenía una pequeña empresa constructora. Sonrió, un poco avergonzado, y se alejó. Una señora bien vestida me saludó con un asentimiento. Eso fue todo. Asiente, sonrisas educadas, pero sin afecto, sin una conexión real. Me senté en un sofá junto a la ventana y observé a los invitados desde lejos. Personas que nunca he visto en mi vida. Jóvenes con corbata, mujeres con vestidos caros, conversaciones sobre bolsos, acciones, viajes. Intentaba entender qué tenía que ver todo eso con mi hijo, porque Alejandro, que creció conmigo, comía pan y mantequilla para tomar café y pensaba que era un lujo ir al cine los domingos. Y entonces, noté una ausencia que me dolió profundamente. Camila no estaba allí. Mi hija, mi pareja, la única que me trató con dignidad, no apareció. Le pregunté a Alejandro sobre eso. Él apartó la mirada y dijo que ella no podía venir. Hubo un evento imprevisto. Conozco a mi hija. Si no vino, fue porque no la invitaron. Eso es todo. Me atravesó como un cuchillo, porque ahí estaba claro que esta fiesta no iba de familia. Se trataba de imagen, sobre la puesta en escena, sobre algo que aún no podía ver del todo, pero que ya podía sentir en el aire. Y fue entonces cuando empecé a darme cuenta. No me habían invitado por cariño. Me llamaron allí por una razón que seguía oculta tras las sonrisas y la música en directo. A propósito, estoy aquí abriendo mi corazón, contando mi historia con toda la verdad que llevo. Si me estás escuchando y sentiste esta presión sobre mí, deja un like en este video y suscríbete al canal. Esto me ayuda a seguir contando lo que he vivido, porque aún tengo mucho que contarte. Hay mucha verdad que necesita salir a la luz. En ese sofá demasiado blando, mirando la fiesta, sentí que me estaban preparando para algo, como si fuera un pez encima de la tabla, a punto de ser servido. Rebeca me trajo una copa de vino sin preguntarme si la quería. «¿Es tu favorito, Jorge?», dijo, con esa sonrisa ensayada. No lo era. Nunca lo fue. Pero acepté, por cortesía. Bebí despacio, mirando a mi alrededor, sintiendo cómo se me apretaba la garganta por algo más que vino. Valentina aún no había aparecido, y fue entonces cuando la ansiedad llegó para siempre. Porque si incluso ella estuviera lejos, así que estaba realmente solo en ese lugar. Pero no. Unos minutos después, vi su silueta en el porche trasero. Me vio y vino rápido. Me abrazó con fuerza, como si se disculpara por todo lo que no puede decir. Y en sus ojos había algo diferente. Algo que me alertó. Algo que aún no sabía qué era. Pero pronto lo descubriría. Porque lo que se ocultaba en esa fiesta iba mucho más allá de copas de vino y un buffet caro. Era un plan que involucraba mi nombre, mi pasado, y lo poco que me quedaba. Y por eso, cuando Alejandro se acercó sonriendo y dijo, «Papá, quiero enseñarte algo allí en la oficina», mi corazón latía diferente, porque algo me decía, era allí donde todo empezaría a revelarse. Pero, ¿qué intentaban mostrar exactamente? ¿Y por qué Valentina parecía tan pálida, segundos después? La respuesta estaba a solo unos pasos de mí, y casi me costó todo. La taza seguía en mi mano cuando Alejandro se acercó por segunda vez. Ya había hecho algunos regalos, todos exagerados, llamando la atención de personas que apenas conocía. Habló de gratitud, de raíces familiares, de lo importante que fue ese momento. Pero conozco a mi hijo. Esa emoción no era suya, era un ensayo. Posé. Cuando dijo, «Papá, ven aquí, quiero enseñarte algo en la oficina». Mi cuerpo se tensó, no por la invitación en sí, sino por la forma en que lo dije. Demasiado rápido, sonriendo demasiado. Y yo, aún confundido, me levanté lentamente del sofá. Mi corazón, que ya no es un niño, empezó a latir de forma extraña. Al mismo tiempo, mi cabeza viajó allí. Recordaba cada vez que Alejandro llamaba a mi puerta con un problema. Siempre con esa misma sonrisa. El almacén de materiales en León.
Esa franquicia. El coche que necesitaba urgentemente. Y también recordé la última vez que me dio un papel para firmar, diciendo que era solo para facilitar algunas cosas en la empresa. Lo leí con calma ese día y vi que estaba a punto de transferir todas las acciones de la pequeña empresa constructora que aún llevaba mi nombre. Negado. Se avergonzó, pero no insistió. Desde entonces, el silencio entre nosotros se ha hecho más denso. Esa noche de la fiesta, todo empezó a encajar. La bondad forzada, los invitados que no sabían quién era, la ausencia de Camila, incluso el vino, todo parecía preparado para distraerme. Y cuando Alejandro señaló arriba con esa expresión ansiosa, mi mano se empezó de sudar frío. Iba a dar el primer paso, cuando sentí presión en el brazo. Valentina. Apareció de la nada. Su rostro estaba pálido, sus ojos llenos de miedo. Me agarró el brazo con fuerza y susurró entre dientes: «Abuelo, lárgate de aquí. Ahora». El mundo se detuvo. Mi nieta, mi dulce niña, que nunca hablaba en voz alta con nadie, me lo decía con la voz más firme que he oído nunca. No era una petición, era una advertencia. La miré, confundido. Intenté preguntarle qué pasaba, pero negó con la cabeza desesperada. Esos segundos parecieron una eternidad. El vino se convirtió en vinagre en mi boca. El sonido de la música de fondo se volvió lejano. Y fue allí, en esa fracción de tiempo, cuando tuve que tomar una decisión. Confiar en el instinto de una nieta. O caer en la trampa de su propio hijo de una vez por todas. ¿Pero qué sabía Valentina? ¿Y por qué su desesperación parecía tan urgente, como si algo estuviera a punto de suceder? ¿Qué había en esa oficina, que no se podía ver? Salimos por el lateral de la casa, casi sin hacer ruido. Valentina me tiró con firmeza, pero con el cuidado de alguien que sostiene algo frágil. Pasamos detrás del jardín. Cruzamos una puerta de servicio y pronto estábamos en la acera. Ya había llamado al taxi. Entramos, y cuando la puerta se cerró, el silencio dentro del coche parecía otro mundo. Lejos de las risas forzadas, la música alta, los brindis ensayados. Solo entonces me di cuenta de que estaba temblando. La miré, pero seguía sin poder hablar. Mi corazón latía como si supiera antes que mi mente. Algo muy feo se había evitado esa noche. Valentina, aún con la voz ahogada, me cogió de la mano y dijo: «Abuelo, lo he oído todo». Detrás de la puerta del dormitorio, hablaban con dos hombres. Abogados, creo. Me quedé callado, solo escuchando. Tenía un documento listo, fechado hoy. Te llamaban a la oficina y decían que era solo una donación simbólica para organizar las cosas de la familia. Pero era mentira. Hizo una pausa. Sus ojos se llenaron. El papel fue la transferencia total de todo lo que es tuyo. La empresa, la tierra, el dinero en la cuenta bancaria. Aceptaron marearte un poco con el vino para que no te dieras cuenta. Miré por la ventana. Las luces de la ciudad pasaban como figuras. No lloré. Ni siquiera pude hacerlo. Era como si mi cuerpo estuviera en absoluto silencio, esperando que el alma entendiera lo que acababa de pasar. Mi propio hijo, mi sangre, intentando robarme con papel bonito y vino caro. Valentina habló más, pero algunas palabras se perdieron en el zumbido en mis oídos. Ella estaba en shock, y yo también. Pero hubo una frase que repitió, y que fue registrada. Dijeron que, después de hoy, ya no tendrían que preocuparse por ti. Esas palabras, nunca olvidaré estas. ¿Sabes? Te cuento todo esto porque aún queda mucho por pasar. Lo peor era no descubrir el plan. Lo peor era darse cuenta de que llevaba mucho tiempo preparada. Y que quizá, si mi nieta no estaba allí en ese momento, yo habría firmado. Lo habría perdido todo. Mi casa, mi historia, mi nombre. Así que quédate conmigo hasta el final, porque aún te contaré cómo di la vuelta a este juego. Y qué hice, sin gritar, sin golpear, pero con la fuerza de alguien que ya ha cargado con el mundo a sus espaldas. En el asiento del taxi, Valentina me pidió perdón. Dijo que se sentía mal por ser hija de Alejandro, por vivir en esa casa, por no habérmelo dicho antes. Le agarré la mano con fuerza. Me salvaste, chica. Fue el único abrazo sincero que recibí esa noche. Ella lloró suavemente, y yo me quedé allí, en silencio. Pero dentro, algo se rompió. Ya no era el padre en el que creía. Ahora yo era el hombre que sabía. ¿Y qué haría yo con eso? Bueno, eso solo lo demostraría el tiempo. Cuando el taxi giró la última esquina antes de mi casa, miré por la ventana
y vi el reflejo de mi cara en el cristal. Era igual que siempre, arrugas, ojos hundidos, pelo ralo. Pero algo había cambiado. Ya no era el mismo hombre que se había ido horas antes con una camisa planchada y una esperanza tonta en el pecho. Yo era otro. Y supe, algo dentro de mí se había despertado. Pero, ¿qué iba a hacer exactamente con este dolor? ¿Y qué más me faltaba aún sobre mi propio hijo? Esto acababa de empezar, porque los documentos no eran lo único que me ocultaban. Y la verdad, cuando llegó entera, fue aún más cruel. Esa noche, después de que Valentina se fuera, me senté al pie de la cama, sin encender la luz. Solo el silencio y la sombra de la lámpara, iluminados en el pasillo. Miré mis manos y vi el leve temblor que aún no había pasado. Era cansancio, era miedo, todo estaba mezclado. La casa estaba en silencio, como siempre. Pero esa noche, el silencio pesaba de otra manera. Era como si las paredes escucharan todo junto conmigo. Me levanté, caminé despacio hasta el salón, abrí el armario donde guardo unas cajas viejas y saqué una de ellas. Dentro, recortes de papel, fotos amarillentas, dibujos torcidos. Cogí una hoja doblada y allí estaba. Un dibujo de una casita con una muñeca con bigote y dos niños cogidos de la mano. Se escribía Papá Jorge, con letras torcidas. Era de Alejandro, de unos 5 años. Lo sostuve como si guardara un recuerdo vivo, y volví atrás en el tiempo. Recordé las noches en que tenía fiebre y dormía en el suelo de la habitación, solo para oír su respiración de cerca. De los juguetes de madera que hice con restos del trabajo, coches, caballos de caballo, algunos sin ruedas, otros sin cola, pero que a él le encantaban. Recordaba el uniforme escolar colgado del tendedero, después de haberlo frotado yo misma en el tanque. Camila pequeña, ayudando a duplicar. Cociné lo que podía. Arroz con huevo, alubias aguadas, a veces una sopa con pan crujiente. Pero comieron sonriendo. Nos apañamos. Y cada noche, antes de dormir, los miraba a los dos y pensaba, merece la pena. Años después, Alejandro quiso hacer un intercambio con Guadalajara. Dijo que necesitaba irse de aquí para tener la oportunidad de crecer. Y vendí lo que pude, pedí un préstamo, tomé de lo que era mío. Le mandé con una mochila nueva y un nudo en la garganta. Lloró en la estación de autobuses. Me abrazó con fuerza. Dijo que nunca olvidaría lo que hice por él. Esa frase me acompañó durante años. Me alimentaba solo en los días difíciles. Y luego, cuando él terminó la universidad, fui yo quien lloró. Pasé días repitiéndome, lo hizo, lo hice. Pero hoy, ese chico se ha convertido en un hombre que prepara trampas con contrato y vino. ¿Cómo ocurre esto? ¿En qué fallamos? ¿O es el mundo el que moldea a la persona con el tiempo y nosotros solo observamos, impotentes? El dolor de ver a un niño volverse extraño. No tiene nombre. Es una mezcla de dolor y dolor. Porque el cuerpo está ahí, pero lo que creaste ya no existe. ¿Sabes? Hay cosas que podemos soportar en silencio. Pero hay momentos en los que el silencio se convierte en otro tipo de fuerza. Empecé a notarlo esa noche. Ya no era solo tristeza. Era un deseo de levantarse, de reaccionar. No para luchar, no para vengarse, pero dejar claro que todavía hay un hombre aquí. Un padre, un nombre, y que no permitiré que mi historia sea borrada con un solo papel. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Tú también has sentido eso? ¿Ese tipo de dolor que viene de la persona a la que más has amado en la vida? Si has pasado por algo así, comenta abajo con una sola palabra. Puede ser, sé cómo es. Te entiendo. Es verdad. Cualquier cosa. A veces, necesitamos ver que no estamos solos en este tipo de herida. Esa mañana, me senté en la silla del patio, donde desayuno cada mañana, y miré al cielo. La noche estaba despejada, las estrellas brillaban como nunca antes. Y fue entonces cuando decidí, no voy a esperar más. Ya no daré espacio a quienes quieren que me aparten. A partir de ahí, empecé a trazar mi propio plan. Un plan sencillo, silencioso, pero firme. Porque si tuvieran el valor de intentar borrarme, también tuve el valor de demostrar que sigo existiendo. Y más que eso todavía puedo sorprender. Pero ante todo, necesitaba una cosa, único. Y era justo lo que Alejandro nunca habría imaginado que yo guardara. Todos estos años. Y cuando se enteró, sería demasiado tarde. Me desperté al día siguiente con el pecho apretado y una decisión atascada en la garganta. Preparé el café en automático, como siempre, pero lo dejé enfriar en la taza. Me senté en el patio,
Miré al suelo y me quedé allí durante horas, sin pensarlo, sin hacer tonterías. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Lo que sentí esa mañana no fue rabia, fue un vacío seco y duro, un tipo de silencio interior que solo quienes han sido traicionados por su propia sangre pueden entender. Me levanté despacio, cogí una bolsa, me puse ropa sencilla y fui directamente al banco. Me llevé todo lo que tenía en la cuenta principal. No era mucho, pero era mío. Los guardé en sobres, los dividí en partes. Escondí uno en la parte trasera de la mecedora, otro entre las páginas de la Biblia de Antonia, y el resto lo llevé conmigo. Luego fui a la central y pedí la cancelación de la línea fija. Apagué el móvil antiguo. Cerré la casa. Cerré la puerta con firmeza. No solo cerré la puerta con llave, también cerré el acceso a mi corazón durante unos días. No quería ver a nadie, ni escuchar, ni justificar. Tomé el autobús al campo a última hora de la tarde, rumbo a Guanajuato, la ciudad donde Antonia y yo vivimos un tiempo al principio de nuestro matrimonio. No había vuelto allí en años. Alquilé una habitación pequeña en la cima de una pendiente, con un pequeño balcón y vistas a las antiguas azoteas. La dueña de la pensión ni siquiera me preguntó nada. Simplemente me entregó la llave con la mirada de alguien que entiende que ciertos hombres llegan con más carga en el alma que en las manos. Pasé los primeros días en silencio. Paseé por los callejones, comí en los mercados y volví temprano. No leía el periódico, no veía la televisión. A veces simplemente me sentaba en el porche y veía la ropa colgando de los tendederos de los demás. A veces, confieso, me imaginaba desapareciendo para siempre, cambiando su nombre, dejando todo atrás. Pero en el fondo, sabía, esto no era una vía de escape, era un retiro. Y retirarse a veces es lo que un hombre necesita hacer para volver más completo. Llevé conmigo un cuaderno con cubierta negra. Empecé a escribir cada detalle que mi memoria guardaba sobre dolor. Fechas, nombres, frases. Los préstamos nunca se devuelven. Promesas que se convirtieron en mentiras. Pequeños gestos que duelen más que los puñetazos. Incluso anoté los silencios. Los días sin llamada. Los cumpleaños olvidados. Los cafés fríos que bebía esperando una visita. No escribí por venganza, sino para no olvidarlo. Porque el dolor, cuando se registra, se convierte en prueba. Y quería recordarlo todo. Era extraño estar allí solo, en una ciudad llena de buenos recuerdos, intentando sanar una herida tan fea. Pero en medio del vacío, algo empezó a crecer dentro de mí. No estaba herido. Era una voluntad calmada de responder a todo ello con dignidad. No iba a gritar. No iba a enfrentarme de frente. Iba a demostrar, con silencio y firmeza, que no soy un hombre para ser descartado, que no cualquier papel puede borrar una vida entera de esfuerzo. Y fue en una de esas tardes en el balcón, viendo cómo el cielo cambiaba de color, cuando supe, la respuesta ya estaba llegando. Solo tenía que esperar el momento adecuado. Pero ¿y si vinieran a mí? ¿Y si fingían preocupación? Ya sabía qué responder, pero lo que no esperaba era la visita que estaba por venir, uno que iba a cambiarlo todo. Porque alguien que no imaginaba, iba a llamar a la puerta de esa habitación pequeña en Guanajuato. Y esta vez no fue con un abrazo. Era con una verdad que aún no estaba preparado para escuchar. Regresé a San Miguel en una mañana nublada. El camino parecía más largo de lo que era, quizás porque dentro de mí también había más peso. La llave seguía girando en la cerradura de mi casa, y el polvo acumulado en las ventanas parecía dar la bienvenida al silencio que me esperaba. No encendí la radio, no abrí el teléfono, no hablé con nadie. Simplemente dejé mi mochila en una esquina de la habitación y fui directamente a un lugar que no había pisado en un tiempo. Mi antiguo taller. La carpintería está al fondo del terreno, en una habitación que construí yo mismo con ladrillos sobrantes del edificio principal. Empujé la puerta y ese olor a madera vieja mezclado con aceite quemado me golpeó en el pecho como un abrazo de alguien que no te juzga. La montaña seguía allí. Las herramientas colgaban igual, algunos cubiertos de polvo, otros aún con marcas de la última vez que los usé. Me senté en el banco de madera, que crujía como si también hubiera envejecido, y me quedé allí unos minutos, mirando a mi alrededor. Fue en ese silencio cuando me dije a mí mismo, en voz baja, «Ya basta». No fue un grito. Era un susurro firme, como alguien que golpea el martillo por dentro. Por primera vez, iba a actuar no para proteger a mi hijo, sino para proteger al hombre en el que me había convertido.
y para proteger la memoria de lo que construí con honestidad. Sabía que no podía enfrentarme a Alejandro en el grito, ni siquiera lo necesitaba, porque quienes tienen la verdad no necesitan ruido. Abrí el armario de herramientas y saqué una caja vieja donde guardaba documentos antiguos. Encontré copias de contratos de la empresa, planos firmados por mí, registros de propiedades, recibos de compra de terrenos. Todo con mi letra, todo organizado. Supe que algo iba mal desde aquel día de la fiesta, pero allí, con el olor a madera en el aire, empecé a ver con claridad. Saqué una carpeta azul con los poderes notariales que había firmado años atrás, cuando Alejandro me convenció para facilitar los procedimientos del banco. Eran documentos simples, temporales, caducados, pero en uno de ellos vi una firma mía, desde un año en el que ni siquiera estaba en León. Se me quedaron las manos heladas. Estaba separando las hojas. Puse las fechas en orden. Encontré transferencias bancarias hechas con mi autorización, pero que nunca di. Me di cuenta, justo ahí, de que mi nombre se había usado mucho antes de esa fiesta, que la trampa no era una idea reciente, formaba parte de algo más largo, más frío. Eso es todo. Me dio una fuerza diferente. En ese momento, ya no era solo un padre traicionado. Yo era un hombre con pruebas, con documentos, con dignidad. Eso es, amigo mío. Nadie nos lo quita. ¿Sabes? Si esta parte de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, ¿me ayudas a llevarla adelante? Dale like y suscríbete al canal. Marca más diferencia de la que crees, porque hay muchas personas que viven en silencio, cargando con un dolor que nadie ve, y cuando contamos, se abren otras puertas. Volví a visitar el taller todos los días. Revisé cada artículo con calma. Lo anoté, lo comprobé, lo comparé con los datos de la base de datos. Y así, sin prisa, construí la respuesta que Alejandro nunca imaginaría. Una respuesta que no llegaría con una pelea, sino con algo mucho más fuerte, la verdad. Pero antes de actuar, necesitaba encontrar a alguien, una persona de mi pasado que desapareció sin dejar rastro, y que quizá tenía la pieza que faltaba en este rompecabezas. El problema es, ¿seguiría dispuesta a ayudarme? ¿O era demasiado tarde? Esa mañana me puse una camisa limpia, ajusté los botones con calma y caminé hasta el centro de San Miguel como si llevara en su pecho no solo recuerdos, sino también una decisión. El sol golpeaba débilmente las piedras de la calle y cada paso resonaba como un ritmo esperando. Me senté en una cafetería antigua, mirando a la plaza, y pedí un café negro sin azúcar. Allí, en la esquina del balcón, esperé a Javier. Habían pasado más de 20 años desde la última vez que nos vimos. Crecimos juntos, jugábamos en las mismas aceras, pero la vida le llevó a él a la facultad de Derecho y a mí a las obras de construcción. Cuando llegó, lo reconocí enseguida. La misma mirada firme, el pelo ahora canoso, pero con ese estilo de alguien que escucha más que habla. Me saludó con un abrazo contenido, y luego se sentó en la silla de enfrente. No anduve con rodeos. Saqué de la carpeta los documentos que encontré en el taller. Expliqué todo, punto por punto. Javier no interrumpió. Solo podía escuchar, con el ceño fruncido y los ojos fijos en mí. Cuando terminé, respiró hondo, removió el café y dijo: «Confiaste demasiado, Jorge, pero aún así lo tiene todo. Solo necesitas proteger mejor». Eso me atravesó como una flecha tranquila. No era regañar. Era un recordatorio de que aún había tiempo. Aún podía aferrarme a lo que era mío. Y allí, en ese instante supe, no estaba solo. Pasamos casi 2 horas hablando. Javier me explicó todos los resquicios legales que Alejandro podría estar intentando explotar. Tomó los documentos, copiar, apuntó fechas. Me guió sobre cómo revocar formalmente todos los antiguos poderes notariales, cómo proteger lo que seguía siendo mi nombre. Elaboramos un plan claro, estratégico y silencioso. Sin escándalo, sin exposición, solo verdad y firmeza. Me instruyó para transferir la empresa y el terreno a un nuevo nombre corporativo, con otro tipo de control. También sugirió que abriera una nueva cuenta a nombre de una estructura legal de protección, algo que él mismo ayudaría a crear. Escuché todo con calma y, por primera vez en semanas, no sentí miedo. Sentí que estaba volviendo en mí. Y es curioso. Hay gente que piensa que cuando alcanzamos cierta edad, solo queda esperar. Esperar noticias, esperar una visita, esperar la muerte. Pero allí aprendí.
tomando un café con un viejo amigo, que cuando despertamos, puede hacer mucho más que simplemente esperar. Puedes actuar, y actúa con dignidad. Así que, si has estado aquí hasta ahora, escuchando mi historia, quédate conmigo, porque el momento más memorable aún está por llegar, y viene del lugar más inesperado que puedas imaginar. Salí de ese café con un paso más. Aún así, por supuesto, dolía. Aún así, pesaba mucho. Pero ahora tenía dirección. Javier me prometió absoluto secreto y acción rápida. Dijo que en menos de 15 días todo se reharía y protegería. Se registraría en la oficina de un notario. Y más, que si tuviera que hacerlo, se enfrentaría a Alejandro en el juzgado. Pero yo dije, quiero hacerlo de otra manera. Quiero que lo entienda todo, en silencio, sin tener que alzar la voz. Y fue entonces cuando Javier sonrió de reojo, como si entendiera el juego. Así que vamos a jugar según sus reglas, solo que mejor. Volví a casa y quemé unos papeles en el jardín. Deshice carpetas, oculté las nuevas. Cambié lo que necesitaba cambiar. En cuestión de días, mi vida estaba protegida como nunca antes. Pero la respuesta final aún estaba por venir. Porque Javier me entregó, antes de irse, un sobre que no abrí en ese momento. Dijo que esa era la última pieza, pero ¿qué había dentro de ese sobre? Iba a darle la vuelta a todo. Y el nombre que estaba escrito en la parte superior del papel era alguien que nunca imaginé que formaría parte de todo esto. ¿Quién era esa persona? ¿Y por qué tenía el poder de destruir o salvar lo que quedaba de mi historia? Cuando abrí el sobre que me entregó Javier, ya de vuelta en casa, sentí como si el suelo bajo mis pies hubiera perdido su firmeza. Era un informe bancario, no muy denso, pero lleno de información que no coincidía con la realidad que conocía. Un nombre se repetía en las páginas, Rebeca. Allí, entre los extractos y autorizaciones, se indicaba que ella, mi nuera, elegante, llena de joyas discretas y palabras afiladas, aparecía como cotitular de una cuenta que había mantenido durante años para emergencias familiares. Era una cuenta casi olvidada, abierta en una época en la que aún creía que compartir significaba confiar. Nunca me mudé mucho allí, pero lo suficiente para ser atractivo para quienes tienen demasiada ambición y poca vergüenza. Y ahora ahí estaba, retiradas, traslados y movimientos realizados por ella. Todos recientes, todo oculto. Al mismo tiempo llamé a Javier. No le sorprendió. Dijo que ya sospechaba, pero que necesitaba tiempo para confirmarlo. Al día siguiente, me devolvió la llamada. Jorge, prepárate. Usó ese tono, seco. Lo que encontramos va más allá de lo que imaginábamos. Un contacto mío en el banco pudo acceder a documentos confidenciales. Parte de ese dinero se envió fuera del país. Tener un registro de depósitos en una cuenta en Panamá, a nombre de una empresa vinculada a Rebeca. La última palabra llegó como una piedra. Te robó antes de que Alejandro siquiera intentara el golpe final. Me quedé sin palabras. Y fue entonces cuando sentí que algo dentro de mí realmente se rompía. Acepté muchas cosas en esta vida. Hambre, soledad, olvido. Pero la traición, esta no baja. Rebeca, a quien ayudé con un curso, con el alquiler, con apoyo en tiempos difíciles. Rebeca, que nunca me miró con cariño, pero a quien traté con respeto, incluso cuando su indiferencia era un cuchillo en el pecho. Ahora lo veía claramente. Esa mirada de superioridad era solo la tapadera de un viejo plan. Un plan frío, calculado y cruel. Y yo estaba allí, como un tonto que pensaba que la familia era más fuerte que la codicia. Fui a la parte trasera de la casa, al taller de carpintería. Me senté en el banco de madera y dejé los papeles sobre la mesa. Leí cada línea con calma. Era como si estuviera reseñando, por segunda vez, la película de mi vida. Pero ahora, sin filtro. Vi todos los momentos en que Rebeca me servía café con una sonrisa amarga, en el que Alejandro me elogió delante de los demás, solo para mantener las apariencias. Todo era teatro. Todo estaba en escena. Y yo fui un extra en la historia que escribieron a mi costa. ¿Sabes? Hay recuerdos que se nos quedan grabados como perfumes antiguos. No importa cuánto tiempo pase, vuelven. Vuelven con el olor, con el sabor, con el dolor. Y en ese momento, entre esos papeles, llegaron tantos de golpe que tuve que cerrar los ojos para respirar. Es increíble cómo el pasado, aunque sea silencioso, sigue vivo.
¿Has estado alguna vez allí? ¿Alguna vez has experimentado algo así o conoces a alguien que lo haya hecho? Cuéntamelo. A veces compartir un recuerdo es todo lo que necesitamos para seguir adelante. Aguanté los papeles un rato sin hacer nada. Pero el silencio era diferente ahora. Ya no era ese silencio doloroso. Fue un silencio de preparación. Absolutamente. No iba a dejarlo pasar. No iba a perder mi historia ante personas que nunca tuvieron el valor de construir la suya propia. Y fue en ese momento cuando Javier me volvió a llamar. Solo dijo una frase. Hay una cosa más que necesitas saber, Jorge. Y esta vez es sobre Valentina, mi nieta, mi luz, mi único vínculo con ese lado de la familia. ¿Pero qué tendría que ver con eso? ¿Y qué ocultaban ahora? ¿Que no lo sabía ya? Cuando llamé a la puerta de la casa de Alejandro en León, ni siquiera sabía exactamente qué esperaba encontrar. Simplemente sabía que tenía que mirarles a los ojos, sin avisos, sin tiempo para que pusieran excusas. La puerta se abrió lentamente y Rebeca apareció primero, con esa sonrisa de plástico que siempre sonaba más a maquillaje que a expresión. «Jorge, qué sorpresa», dijo, alisándose el pelo como si preparara la máscara antes de subir al escenario. Alejandro apareció muy cerca, forzando una alegría que no coincidía ni con la hora ni con el clima. «Papá, no le dijo que venía», respondí con sequedad. «Hay cosas que no necesitan advertencia». Se miraron, nerviosos, pero se fueron. Entro. La casa estaba impecable, oliendo a perfume caro y cera del suelo. Nos sentamos en el salón, y Rebeca intentó iniciar una conversación sobre el tiempo, sobre el tráfico, sobre cualquier cosa que no fuera la razón de mi visita. Esperé exactamente a que terminara la frase y pregunté, mirando fijamente a ambos. ¿Autorizasteis vosotros los retiros de mi cuenta conjunta, sí o no? Era como si una puerta invisible se hubiera cerrado de golpe en medio de la habitación. Alejandro se movió en la silla, con la cara ya enrojecida. ¿De qué hablas, papá? Rebeca abrió mucho los ojos, fingiendo inocencia. Jorge, ¿qué historia es esta? No respondí. Abrí lentamente la carpeta que llevaba conmigo de San Miguel, saqué la copia de las declaraciones y la coloqué justo en el centro de la mesa de cristal. La hoja se deslizó por encima como una frase. Los dos miraron. Vi cómo el pánico brotaba primero en los ojos de Rebeca, luego en los de Alejandro. Estas firmas son tuyas, continué, sin alzar la voz. Y estos traslados a Panamá. ¿Quieres explicármelo? Alejandro levantó la mano como para empujar el aire. No es lo que piensas. Papá, eso debe ser un error del banco. Rebeca, con voz temblorosa, intentó corregir. Nunca he tocado nada tuyo, Jorge. Esto es absurdo. Fue entonces cuando escuché pasos ligeros en las escaleras. Valentina bajó despacio, deteniéndose en el último peldaño, mirando a sus padres con una mezcla de asco y tristeza que me cortó el pecho. Abuelo, ¿qué han hecho ahora? Su voz sonaba como una verdad que nadie allí podía silenciar. Rebeca se giró rápidamente. Valentina, vuelve a tu habitación. Pero la chica permaneció donde estaba, firme, como el día del banquete. Respiré hondo. Sentí que me temblaban las manos, pero no era miedo. Era el peso de décadas de sacrificios lanzados sobre la mesa, todo de golpe. He dado todo lo que pude por esta familia, dije despacio, mirando primero a mi hijo y luego a su esposa. Todo. Y tú, no me quieren. Nunca se amaron. Solo querían lo que es mío. Alejandro golpeó la mesa con la mano. ¿Cómo puedes decir algo así? Estás siendo injusto. Solo queríamos ayudar. ¿Ayuda? Repetí. ¿Robar mis ahorros? ¿Falsificar papeles? ¿Llamar a un abogado oculto para que firme un contrato dopado con vino? Rebeca se puso pálida. Alejandro perdió el control. Siempre ha sido difícil. Nunca confió en mí. Nunca me dio espacio. Le miré fijamente. ¿Espacio? Los niños construyen espacio trabajando, no quitándosela a quienes la crearon. El silencio se apoderó de la habitación, pesado, asfixiante. Valentina bajó el último escalón y se puso detrás de mí, como si me diera apoyo sin necesidad de tocarme. Recogí los papeles, los guardé en la carpeta con calma y me levanté. No he venido aquí a pelear. He venido a demostrar que sé. Y eso, esta vez, no me quedaré callado. Los dos me miraron como si se hubieran dado cuenta de que el suelo se estaba derrumbando. Pero pocos sabían que lo que había descubierto allí, eso no era todo, porque había un nombre más en esa historia.
Un nombre que nunca imaginaría encontrar en medio de esa red de traiciones. ¿Quién era esa persona? ¿Y por qué se escondió tanto tiempo? Al día siguiente, me desperté antes del sol, con esa sensación pesada de alguien que sabe exactamente lo que tiene que hacer, pero aún así siente que su cuerpo resiste. La casa estaba en silencio, y me senté un rato al borde de la cama, mirando mis propias manos. Manos que ya habían levantado muros, sostenido a niños, sostenido el peso de una vida. Ahora iban a sostener algo diferente. La pluma que cortaría, de una vez por todas, los últimos mechones que me ataban a esa ilusión de familia. Bebí café sin prisa, pero sin sabor. Luego fui andando a la oficina de Javier. Ya me esperaba con una pila organizada de documentos sobre la mesa. No dijo mucho, y le di las gracias por ello. A veces el silencio es lo que más ayuda. Simplemente me impulsó el primer papel. La revocación de todos los antiguos poderes notariales. Fichado. La segunda. La cancelación del acceso de Alejandro y Rebeca a cualquier cuenta a mi nombre. Fichado. La tercera. La retirada de ambos como beneficiarios del seguro y del testamento. Mi mano tembló un poco, pero no dudó. Fichado. Luego llegaron los documentos finales, los que confirmaban que mis cuotas de negocio estaban nuevamente bajo mi control exclusivo, sin resquicios ni atajos. Yo también lo firmé. Con cada suscripción no sentía ninguna pérdida, pero un alivio. Como si estuviera sacando de mi pecho una piedra que llevé años sin darme cuenta de su tamaño. Cuando terminé, Javier respiró hondo y dijo: «Ahora estás protegido, Jorge. Pase lo que hagan a partir de ahora, ya no podrán tocarte». Tenía razón. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí completo. Salí de la oficina y caminé por las calles de San Miguel como un hombre que acaba de despertarse tras una pesadilla. De esas que dejan marcas, pero que también nos enseñan a abrir mejor los ojos. Fui al supermercado de la esquina. Compré un buen mezcal, uno de esos que guardamos para momentos importantes. Volví a casa y me senté en el porche, donde siempre me sentaba a pensar en la vida. El viento de la tarde soplaba suavemente, trayendo el olor a palisandro. Cogí mi cuaderno, el mismo en el que he estado escribiendo recuerdos, viejas deudas, dolores y pequeñas victorias, y escribí en la parte superior de una página nueva: Carta a Valentina. Me costó un tiempo empezar, porque las palabras adecuadas a veces tardan mucho en salir, pero cuando salieron, llegaron con verdad. Me salvaste de una trampa, y ahora me he salvado de una vida de ilusión. Detenido. Estuve mirando la frase un rato. Eso fue todo. Sencillo. Real. Todo lo que necesitaba saber en ese momento. Seguí escribiendo, hablando del orgullo que siento por ella, del valor, de la luz que trajo aquella noche en que el mundo pareció venirse abajo sobre mí. También le dije que ella no tenía la culpa de nada de lo que hicieron sus padres, que tenía el corazón limpio, y precisamente por eso podía ver antes que nadie lo que nadie quería admitir. Cuando terminé la carta, la doblé con cuidado y la metí dentro de un sobre azul. El mismo tipo de sobre que usaba para las cartas que escribía a su madre cuando éramos pequeñas. El mezcal descansaba a mi lado, dentro del vaso de arcilla. Bebí un sorbo despacio, sintiendo cómo el calor subía por mi pecho. La tarde empezaba a caer, tiñendo el cielo de dorado, y yo estaba allí, solo, pero más fuerte que en años, porque a veces simplemente descubrimos quiénes somos realmente, cuando por fin se desprende de lo que estaba mal, sin darse cuenta. Cerré los ojos un momento, respirando hondo, pero entonces un pensamiento me atravesó como una hoja fina. Ahora que todo estaba protegido y los lazos rotos, ¿cómo reaccionarían Alejandro y Rebeca al recibir las notificaciones oficiales? Y aún peor, ¿hasta dónde estarían dispuestos a llegar después de perder todo lo que planeaban quitarme? El primer día después de las notificaciones, mi teléfono empezó a sonar incluso antes de las 8 de la mañana. Era Alejandro. Lo dejo jugar. Volvió a llamar. Por otro lado. Y otro. Como si la repetición pudiera borrar lo que se escribió, grabó y registró. Cuando por fin me escribió, solo vi una frase corta, casi desesperada. «Papá, tenemos que hablar ya». No respondí. Minutos después, llegó otro. «¿Qué hiciste? Eso no tiene sentido. Debe haber un error». Engaño. Respiré hondo, apoyándome en la pared del balcón, mirando al cielo como si buscara paciencia en el azul. No hubo ningún error. Había una elección. Y por primera vez en años, esa elección fue mía. Rebeca fue más directa. Envió un mensaje largo,
lleno de frases cortantes, llamándome injusta, desagradecida, insinuando que alguien me estaba manipulando. Luego vino la peor parte. Nos preocupa tu salud. Ya no pareces lúcida. Cuando leí eso, cerré los ojos poco a poco. Sabía perfectamente lo que significaba. Cuando ya no puedan controlarte por culpa, intentan quitarle credibilidad. Hacen esto con personas mayores todo el tiempo. Intentan pintarte como alguien que ya no sabe lo que hace, para justificar sus propias acciones. Pero lo sabía. Oh, sabía cada detalle de lo que hacía. Y Javier también lo sabía. Antes incluso de intentar nada, mi amigo ya había preparado informes, declaraciones, testimonios, todo demostrando mi plena capacidad legal. Conocía este tipo de estafa. Firmé todos los documentos con mano firme, sin dudar. La verdad estaba de mi lado. Por primera vez en mucho tiempo. Ese mismo día, Javier me llamó para decirme: han contactado con un abogado en León. Dicen que estás confundido, vulnerable, pero ya me estoy encargando. No prosperará. Agradeció. No por protección, sino por respeto. A última hora de la tarde, cuando fui a la bodega a comprar tortillas, sentí diferentes aspectos. Susurros sutiles. Un vecino se acercó y, con esa actitud de quien intenta ser discreto, preguntó: Jorge, ¿es cierto que tu hijo intentó pasar la casa a su nombre? Sonreí tristemente. Es verdad, sí. Negó con la cabeza y dijo que siempre había desconfiado de la arrogancia de Rebeca. Los coches nuevos, los viajes. Sabemos cuando una persona trabaja y cuando solo se aprovecha de los esfuerzos de otros. Sus palabras resonaban dentro de mí. Nunca busqué reconocimiento, pero oír eso calentaba algo que llevaba semanas congelando. Y es curioso cómo funcionan estas cosas. Su máscara primero cayó dentro de mi casa, pero ahora también cayó en la calle, en las conversaciones, en el barrio. Esa misma noche, mientras jugaba con mi móvil, vi algunos comentarios en una publicación de la propia Rebeca. Gente preguntando de dónde venía tanto lujo, gente insinuando que vivía demasiado bien para alguien que nunca trabajó bien. Alejandro también empezó a perder apoyo. Un amigo suyo de su juventud envió un mensaje preguntando si lo que decían era cierto, que intentó engañar a su propio padre. Alejandro respondió enfadado, diciendo que estaba loco, que necesitaba ayuda médica. Pero a estas alturas, nadie lo creía ya. Nunca entendió que la reputación es como la buena madera. Tarda años en formarse, pero solo hace falta un golpe duro para romperse. Y esa grieta quedó ahora expuesta para que todos la vieran. Mientras todo esto ocurría, me sentaba allí, en el porche, observando el movimiento de la calle, bebiendo mi café, respirando hondo. Y quizá entiendas lo que voy a decir ahora. Hay cosas que vivimos y conservamos, pero quizá al contar ayudamos a otro corazón a respirar. Así que, si esta parte de mi historia te ha tocado, disfruta de este vídeo y suscríbete. No es por números ni vanidad, es solo porque historias como esta necesitan encontrar a quienes necesitan escuchar que no están solos. En los días siguientes, Alejandro intentó visitarme. Llamó a la puerta 3 veces. No lo he abierto. Rebeca envió audio, llorando, pero su llanto siempre sonaba como una obra mal ensayada. Estaban perdiendo el control. Perdieron el acceso a mi dinero, mis cuentas, mis bienes. También perdieron la narrativa. Y cuando gente así pierde terreno, hacen cosas inesperadas. Fue una de esas mañanas, mientras regaba mis plantas, cuando oí un coche parar de repente frente a mi casa. Reconocí el motor. Era el coche de Alejandro. Bajó de un portazo, con una furia que no veía desde que era adolescente. Se acercó a la puerta, me miró y dijo, entre dientes apretados: «Papá, si no me hablas ahora, te arrepentirás». En ese momento, me di cuenta de que la batalla estaba lejos de terminar, porque la gente desesperada no se echa atrás. ¿Y qué haría mi hijo después de esa advertencia? ¿Qué nuevo golpe intentarían montar ahora que estaban acorralados? Sabía que la amenaza de Alejandro no era solo enfado, era desesperación. Y la desesperación, cuando se convierte en un hábito, hace que personas así pierdan cualquier sentido de límite. Por eso, 2 días después, me senté con Javier en la larga mesa del antiguo salón comunitario de San Miguel. Allí solemos celebrar fiestas, velatorios, reuniones vecinales. Ahora sería el escenario para la resolución más tranquila y decisiva de mi vida. Javier organizó todo con precisión,
Invitó a antiguos socios de construcción, pequeños inversores que antes confiaban en mi palabra, vecinos, comerciantes, incluso a 2 personas del ayuntamiento que tenían una relación de larga data con mi empresa. Cuando llegué, las sillas ya estaban ocupadas. Algunas personas me miraban con extrañeza, otras con preocupación. Y entonces, cuando el reloj marcó las 4 de la tarde, me levanté. No tuve que golpear la mesa ni alzar la voz. Simplemente abrí la carpeta llena de documentos. Cada declaración, cada contrato, cada prueba de lo que hicieron Alejandro y Rebeca, y empecé a hablar. Lo conté con claridad, sin acusar a nadie de odio, solo con la firmeza de quien ve la verdad con sus propios ojos. Mostré las firmas falsificadas, las transferencias a Panamá, el intento de emborracharse para firmar la donación fraudulenta, cada detalle. El salón quedó en silencio como una iglesia vacía. Vi en los rostros de la gente la mezcla de incredulidad y tristeza, porque en el fondo, todos allí habían visto crecer a Alejandro, y ver la caída de alguien que viste correr descalzo por la calle siempre duele, pero seguí adelante. Mostré el último documento, la transferencia oficial del negocio familiar a un nuevo consejo de administración, Camila, Javier y mi nieta Valentina. Casi se me quebró la voz al pronunciar su nombre, pero mantuve el tono. Dije que me estaba alejando del control, no por debilidad, sino porque mi tiempo para llevar el mundo a las espaldas había pasado. Lo construí con mis manos. Dije, pero ahora quiero que siga en manos de quienes tienen honor. Vi que algunas personas asentían, otras se secaban los ojos. Sentí un peso dentro de mí desmoronándose poco a poco, como madera que se desmorona al tacto tras años de lluvia. La noticia se extendió por la ciudad como fuego en paja seca. En un solo día, Alejandro perdió a los 2 últimos inversores que aún confiaban en él. Uno de ellos me llamó, avergonzado, diciendo que nunca imaginó que mi hijo fuera capaz de eso. Rebeca, a su vez, recibió una citación formal para aclarar sospechas de blanqueo de capitales y evasión fiscal. Su máscara de perfección se desintegró. Los amigos dejaron de comentar las fotos en las redes sociales. Los vecinos empezaron a evitar el contacto. A la gente le gusta que, cuando pierden estatus, también pierden audiencia. Y yo, caminé despacio hasta mi taller en la parte trasera de la casa. Abrí las ventanas y dejé que el olor a madera volviera a llenar el aire. Me senté frente al banco que me acompañó durante más de 40 años y pasé la mano por la superficie marcada por tanto trabajo, tantas noches de esfuerzo. Hubo un tiempo en que cerraba los ojos y pensaba, la vida siempre encuentra la manera de reposicionarnos, a veces empujando, a veces rompiéndose. Y entonces, con la luz entrando por las rendijas, sentí una paz que no recordaba en mucho tiempo, una paz de quienes saben que han hecho lo correcto. Me quedé allí unos minutos, simplemente respirando, hasta que una duda empezó a formarse dentro de mí, silenciosa, insistente, como un clavo golpeado en medio de la madera. Ahora que el golpe había sido desmontado y la verdad expuesta a la exposición, ¿por qué Alejandro no había venido a por mí todavía? ¿Y qué haría cuando se diera cuenta de que lo había perdido todo, incluida la única cosa que aún podía salvarle? Cuando empezaron a circular las primeras noticias de las investigaciones, ya intuía que las vidas de Alejandro y Rebeca se iban a desmoronar rápidamente, pero no imaginaba que fuera tan abrupto. La casa de León, la misma donde me recibieron con sonrisas falsas y donde Valentina escuchó el complot contra mí a escondidas, fue la primera en irse. Llevado por deudas, préstamos acumulados, tarjetas perdidas, todo lo que antes estaba oculto por el falso resplandor de coches nuevos y viajes caros salió a la superficie como barro tras una fuerte lluvia. Rebeca intentó mantener la pose, por supuesto. Publicó fotos antiguas fingiendo ser normal, pero pronto los comentarios empezaron a desaparecer, luego los likes, y después sus propios amigos. Las personas que viven de la apariencia solo pueden mantenerse en pie hasta la primera grieta. Después de eso, nadie quiere acercarse al olor a podredumbre. Alejandro, esta vez era diferente. Estaba completamente en silencio. Algunos conocidos me contaron que caminaba sin rumbo por las calles de León, con la cabeza baja, como si hubiera perdido no solo dinero, sino también el suelo mismo. Y sé que hay gente que pensará que un padre siente cierto placer al ver a su hijo aprender a través del dolor. Pero no es cierto. El dolor de ver caer a un niño nunca se convierte en un triunfo. Como mucho, se convierte en aceptación.
Una aceptación triste y resignada. De esos que respiramos hondo y guardamos en el rincón más silencioso del pecho. Mientras tanto, Valentina me llamó. Su voz tenía una mezcla de decisión y miedo, como alguien que sabe que da un paso sin retorno. Abuelo, ¿puedo vivir contigo un tiempo? Necesito terminar la universidad en San Miguel. Y ya no quiero vivir allí. No dudé ni un segundo. Solo dijo, la puerta está abierta, mi amor. Cuando llegó, con 2 maletas pequeñas y ojos cansados, la abracé despacio, sin fiesta, sin exagerar. Solo ese abrazo firme que dice, ahora estás donde deberías estar. Los días que siguieron fueron de inesperada calma. Valentina estudiaba en el balcón y yo volvía a trabajar con la madera, haciendo pequeñas cajas, marcos, reparando sillas viejas. Cosas sencillas, cosas que me recordaban quién era antes de que el peso de los demás cayera sobre mi espalda. A veces me miraba y decía, abuelo, pareces más ligero. Y yo respondí, cuando la casa está limpia por dentro, el alma respira mejor. Fue una época preciosa, sin grandes acontecimientos, pero llena de esa paz silenciosa que aprendí a reconocer como una señal de que lo peor ha pasado. Hasta que una mañana encontré un sobre en la puerta, sin remitente, desconocido. Era de Alejandro. Leí la carta despacio. Pidió perdón. Dijo que lo había perdido todo, que lo sentía, que ya no sabía quién era sin dinero, sin estatus, sin Rebeca, que ahora enfrentaba demandas y había abandonado la casa de sus padres. Dijo que recordaba cuando le enseñé a montar en bici, y que no entendía cómo había conseguido girar al hombre que sí lo hacía. Cerré los ojos un rato, sosteniendo esa carta. Una parte de mí quería responder, la otra parte, no pude. Tiene dolores que no caben en un sobre. Tiene heridas que no pueden cerrarse con palabras. Doblé la carta, la guardé en el fondo de un cajón y respiré hondo. La vida me ha enseñado que el perdón no siempre es sinónimo de reconciliación. A veces, el perdón es simplemente negarse a cargar con el peso del odio. Y no llevaba nada más. Ni rabia ni venganza. Solo el deseo silencioso de continuar. Enseña a Valentina a conducir. Planta los tomates en el momento adecuado. Cuida de la casa con la que soñaba mi mujer. Y seguir adelante con dignidad. Pero esa misma noche, al cerrar la ventana de la cocina, sentí un escalofrío diferente. La sensación de que la historia aún no había terminado realmente. Como si algo, o alguien, estuviera a punto de cruzarse de nuevo en mi camino. Y la pregunta que no dejaba de martelarme en el pecho era simple, pero peligrosa. ¿Qué haría un hombre roto? ¿Cuándo te diste cuenta de que aún tenías una última carta bajo la manga? Me senté en el banco de madera que tallé de joven, cuando mis manos tenían más fuerza que dudas. Ese banco ha visto mucho. Las noches en que acuné a Alejandro en mis brazos porque tenía miedo a la oscuridad. El día que apoyé la cabeza de mi mujer allí cuando volvió del hospital por última vez. Los momentos en que me senté solo, intentando entender dónde cambió la vida de rumbo. Y ahora, tantos años después, me apoyaba de nuevo, solo que esta vez, mi cuerpo era ligero. Ligera como no lo ha sido en décadas. Delante de mí, Valentina arrodillada en el jardín, replantando unas suculentas que dijo que eran para renovar el aire de la casa. La luz de la tarde iluminaba su cabello, haciendo que algunos mechones dorados brillaran que le recordaban mucho a su madre de niña. Observaba cada movimiento, cada cuidado, y pensaba lo extraño que era. La vida permite que lo que se arrancó por un lado vuelva por el otro, con una delicadeza que ni siquiera notamos al principio. Mientras movía la tierra, sentí una calma dentro de mí que ya no reconocía. Era como si el silencio hubiera cambiado de propósito. Antes era frío, pesado, lleno de preguntas. Ahora estaba tibia. Era descanso. Era la certeza de que lo peor había pasado y que de alguna manera había pasado por todo sin perder lo que realmente importaba. Cerré los ojos y dejé que el recuerdo llegara. Sin miedo, sin dolor. Recordé a mi esposa y su sonrisa cuando me vio volver a casa del trabajo. Recordaba los años en que cocinábamos juntas, las navidades sencillas, las conversaciones en la cama mientras los niños dormían. Recordé las cenas solitarias después de que se fuera, y cómo comí despacio solo para sentir su presencia unos minutos más. Nada de esto vuelve, pero tampoco desaparece. Se queda aquí, guardado. Como las marcas en la madera de este banco. Cada pequeña línea es un trozo de historia.
Mis pensamientos se dirigieron a Alejandro, no con ira, sino con una especie de tristeza leve, como alguien que mira un muro que se ha agrietado y entiende que no fue en un solo día. Fue una acumulación, un cansancio, un abandono. Presté dinero que no tenía, di oportunidades que yo nunca tuve, pagué cursos, viajes, incluso pagué silencio, a veces. Y él, a su vez, pagó todo con indiferencia. Rebeca. Rebeca. Esa mujer nunca me engañó realmente. Simplemente me cansaba. Y aún así, lo intenté. Lo intenté porque creía que la familia era más fuerte que el dinero. Hoy lo sé. Es más fuerte, sí, pero solo cuando hay amor en ambos lados. Cuando solo un lado ama, se convierte en un sacrificio. Y el sacrificio no sostiene nada por sí solo. Valentina levantó la cara y me sonrió. En esa sonrisa encajaba todo. Redención, gratitud, futuro. No tenía que decir nada, porque a veces una sonrisa basta para recordarnos que no estamos solos en el mundo. Y sentí algo simple, casi infantil. Orgullo. Ni lo que hice, ni lo que construí, pero de los que se quedaron. Porque al final de la vida nos damos cuenta de que no son las facturas pagadas, los vehículos comprados, ni los muros levantados lo que cuenta nuestra historia. Son las personas que se quedan a nuestro lado cuando todo se derrumba. Y se quedó. Respiré hondo y dejé que una certeza descansara en mi pecho con la suavidad de una hoja seca cayendo al suelo. No estaba derrotado. Me traicionaron, sí. Dolido, sí. Humillado en silencio, sí. Pero no derrotado. Seguí de pie. Seguí siendo quien siempre había sido, a pesar de quienes intentaban hacerme creer que lo era. Eso es todo. Eso es dignidad. La dignidad no es alzar la voz. No es gritar victoria. Se trata de seguir siendo honesto cuando el mundo intenta tratarte como a un tonto. No se está convirtiendo en lo que te ha hecho daño. Se trata de seguir plantando, enseñando, cuidando, incluso después de que la vida te dé la vuelta al revés. Cuando abrí los ojos, Valentina ya había terminado el jardín. Me miró con ese brillo dulce y dijo, «Abuelo, ahora es precioso, ¿verdad?» Sonreí. Lo es. Es precioso, sí. Y está vivo. Y en ese momento, me di cuenta de que algo dentro de mí también había sido replantado. Una parte que pensé que había muerto. Una parte que pensaba que el amor y la lealtad eran demasiado raros para volver a confiar. Pero la vida aún tenía una revelación preparada. Algo que, hasta ese momento, no sabía. Y que cambiaría todo lo que pensaba que ya estaba resuelto. Porque en medio de ese silencio tranquilo, incluso antes de que se pusiera el sol, oí pasos acercándose a la puerta. Pasos conocidos. Pasos que nunca imaginaría volver a oír así. ¿Quién podría aparecer justo ahora, cuando todo finalmente parecía pacífico? Cuando esos pasos se detuvieron ante mi puerta, mi corazón se apretó como si me reconociera incluso ante mis ojos. Pero no era una amenaza, ni una petición de perdón. Solo era el cartero, trayendo un sobre simple y amarillento. Y en ese sobre estaba la conclusión que ni siquiera sabía que aún faltaba. Una carta que yo mismo había escrito semanas antes, pero que había dejado guardada en el fondo del cajón, como si tuviera miedo de enfrentarnos. Una carta para mí. La abrí despacio y leí en voz baja, justo allí, sentada en el banco de madera. Fui demasiado buena. Me llamaron tonto. Pero fui yo quien entendió lo que realmente importa. Y no era orgullo, no era venganza. Era simplemente la verdad cruda, limpia y adulta. Ese papel me hizo entender que todo lo que perdía nunca había sido realmente mía, y todo lo que quedaba, mi paz, mi nieta, mi historia, mi nombre, era un legado que nadie podía tocar. Valentina se sentó a mi lado y apoyó la cabeza en mi hombro. El jardín que había replantado brillaba con los últimos colores de la noche. La casa ahora tenía otro aire, otro olor, otra vida. Dejé instrucciones claras sobre mis activos, entregué la empresa a manos honestas, hice donaciones a escuelas y proyectos en la ciudad, y empecé a visitar clases de jóvenes aprendices para contarles lo que la vida me enseñó, no como héroe, sino como testigo. Dicen que me convertí en un ejemplo, pero solo volví a ser quien siempre fui. Solo que ahora sin que nadie me borre de los bordes. En cuanto a Alejandro y Rebeca, siguieron sus caminos. Se enfrentaron a la justicia, al aislamiento, a su propia conciencia, que siempre es el juez más severo. No deseaba daño, pero tampoco abrí la puerta. Hay dolores que el tiempo trata mejor que cualquier conversación. Y ese momento, por fin,
ha llegado para mí también. Hoy, cuando el sol empieza a ponerse tras las montañas, cierro mi taller con la misma delicadeza de quien cierra un libro tras la última página. Miro al cielo y te doy las gracias. La justicia ha llegado. Y sigo en pie. Y eso es lo que quería dejar para vosotros, que me habéis escuchado hasta ahora. No importa la edad, la traición, el abandono o el peso de lo que os quitaron. Lo que realmente nos define es lo que elegimos llevar después de la caída. A veces, la vida requiere que empecemos de nuevo con las manos vacías, pero el corazón vuelve lleno de claridad, y la claridad es la mayor riqueza que puede tener un ser humano. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Realmente. Tu compañía aquí es un consuelo que quizá ni siquiera imaginas. Si puedes, deja un me gusta. Es como un abrazo silencioso que calienta este pequeño rincón que estamos construyendo juntos. Y si quieres volver para otro café, suscríbete al canal. Aquí, cada semana, te espero con otra historia vivida. Una de esas que la vida escribe despacio. Dime en los comentarios qué ciudad estás viendo. Me gusta imaginar este círculo nuestro extendiéndose por el mapa, como pequeñas luces encendidas. Y activa la campana, ¿ves? Así no pierdes cuando vuelvas a preparar el café. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, cada detalle cuenta una historia, y cada historia tiene una fortaleza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.